el año pasado, hasta el final del 19, la economía dominicana estuvo creciendo de manera envidiable en la región o en la subregión latinoamericana. Los organismos que le dan seguimiento al desarrollo económico de las naciones elogiaban el desempeño de República Dominicana. Un promedio de crecimiento que superaba el 6% durante 2 décadas. Para cualquier nación del mundo, eso es motivo de satisfacción. Es más, miren, en la crisis internacional del 2008, República Dominicana no sufrió. Fue una de las pocas naciones en el mundo que no sufrió esa crisis. Ahora, ¿cómo estuvo manejándose República Dominicana? Con reformas estructurales importantes que adecuaran el aparato productivo a las exigencias que le había creado la sociedad. No se habían hecho reformas estructurales importantes. Se había producido una migración importante de capitales del exterior para convertirse en inversión en República Dominicana, sobre todo en el ámbito turístico y en el ámbito de energía y minero. Básicamente en ese ámbito. Se había generado una afluencia de divisas a partir de una cultura de solidaridad y el afianzamiento en los dominicanos residentes en el exterior del valor de rescate en favor de sus parientes. Y esos elementos garantizaban que República Dominicana se mantuviera en un crecimiento permanente. También la transferencia de capitales a partir del aumento de la deuda externa. Pero se fue postergando una reforma fiscal que ajustara el aparato tributario a las demandas de servicios y bienes, a fin de que no tuviéramos que acudir a empréstitos internacionales. Preferimos acudir a los empréstitos para financiar la estabilidad de la economía dominicana, pero no se financió con recursos propios. La estabilidad económica nacional no se financió con recursos propios. ¿Por qué no se financió? Bueno, porque el PLD no quería pagar el costo político de una reforma fiscal que afectara a la clase media y a los de abajo, y acudía a pequeños parches. Y los ricos, los que habían visto multiplicarse su fortuna por 3, por 4, por 5 y hasta por 10 en esos 20 años, se negaban a aceptar cargas impositivas adicionales. Entonces, para cumplir con los compromisos externos y para cumplir con parte de los servicios requeridos por el aumento de la población, el Estado Dominicano acudía a los empréstitos. Y por eso ustedes veían que la deuda externa subía como los espaguetis aquellos. Y postergábamos eso. Bueno, ocurre que vino la pandemia que no estaba prevista y que no podía manejarse con decisiones económicas pragmáticas. Era una emergencia. Y simple y llanamente lo único que nos quedaba como camino era a más empréstito. Claro, el mercado financiero internacional estaba sensibilizado respecto al hecho de que tenían que ser flexibles con los países porque era un crack económico mundial que estaba provocado por una pandemia que nadie la pudo prever y que ni siquiera se sabía cómo podía ser enfrentada. Hubo de esperarse casi un año para inventar una vacuna, para construir una vacuna.
ahora estamos en un proceso de recuperación del mercado como consecuencia de la superación de la parálisis que el pánico provocaba y los confinamientos dictados por orden oficial. Y se piensa en una reforma fiscal. Pero ocurre que ya el Estado Dominicano acostumbró a la élite económica a solamente amamantarla para la multiplicación de su fortuna. No a que asumiera una responsabilidad social, que es lo que demanda el momento. Y aquí estamos enfrentados a una situación en la que el gobierno efectivamente no sabe qué hacer, porque no quiere pagar el costo social. Está muy presente en el imaginario social el discurso de el gobierno cuando eran entes de oposición, de que el gobierno pasado lo único que hacía era dilapidar dinero y utilizar el dinero en corrupción, y por tanto no eran necesarias reformas fiscales, ni siquiera los parches fiscales que adoptó el gobierno pasado o los gobiernos del PLD. Y este es un gobierno esencialmente empresarial. Por tanto, es muy poco lo que está en capacidad de hacer que afecte a los empresarios. Y es un gobierno, aparte de empresarial, seducido por el marketing. De manera que es muy poco lo que sería capaz de hacer afectando su imagen frente a la población. De tal suerte que el gobierno de Luis Abinader, frente al imperativo de una reforma fiscal y hacia dónde dirigirla, está en una trampa. Vamos a ver cómo saldrá de esa trampa este gobierno, porque los de abajo no quieren más carga y los que pueden cargar no quieren que nada se le toque.